Desde siempre se ha buscado entender cuál es el motivo de que algunos motores sean indestructibles. Con la tecnología actual y cada vez más notoria obsolescencia programada, los motores son prácticamente desechables debido a que el negocio automotriz en gran parte genera riquezas con la venta de repuestos y a la vez, si tu auto queda inservible, puedas comprar uno nuevo. En la antigüedad los motores eran fabricados para tener más eficiencia, potencia y durabilidad, algo muy diferente a lo que hoy en día estamos acostumbrados. Existen motores que realmente duran para toda la vida y aquí te cuento el motivo y sus características. Los ingenieros de antaño tenían que asegurarse de que el motor funcionara correctamente, incluso en condiciones extremas. Para ello solían sobredimensionar piezas clave, cigüeñal, bielas, pistones, válvulas, etc., lo que significaba que las tolerancias de fabricación se hacían mucho más anchas y por ende la fiabilidad y durabilidad aumentaba. En pocas palabras, no escatimaban en gastos. Los motores eran menos complejos, no existían sistemas electrónicos avanzados como inyección directa de altísima precisión, turbocompresores de geometría variable, múltiples sensores por el motor, etc. Esta sencillez se traducía en una menor cantidad de componentes susceptibles a fallar. Muchos de estos motores indestructibles eran de gasolina o diésel con revoluciones moderadas. Al no forzarlos a trabajar a rangos de revoluciones por minutos muy altos, las tensiones mecánicas se reducían, aumentando considerablemente la vida útil. Al mismo tiempo utilizaban bloques de hierro fundido gruesos y muy resistentes. Permitían que el motor tolerara temperaturas elevadas y fricciones prolongadas. La elección del acero solía ser de los más caros y de mejor calidad en componentes críticos, cigüeñales forjados, árboles de levas endurecidos, entre otros, prolongando su durabilidad. Es por eso que muchos motores viejos se les pueden agregar turbocompresores o supercargadores sin muchas modificaciones, ya que aguantan lo que no está escrito. En épocas más recientes, la industria ha buscado abaratar costos usando mezclas de materiales y aleaciones más ligeras, pero a veces menos duraderas, especialmente si no se combinan con los mejores tratamientos térmicos o procesos de endurecimiento. En pocas palabras, si fuerzas mucho un motor de hoy en día, este acortará su vida útil más rápidamente, ya que tiene la calidad para un uso decente y no son aptos para salvajes al volante. Evidentemente estoy hablando de motores de vehículos livianos y de uso en ciudad. Existen motores indestructibles hoy en día, pero son carísimos y no aptos para todos los bolsillos. Aún así no duran lo que duraban los motores de antes, que lo sabían hasta los vehículos más económicos y básicos del mercado. Estos motores antiguos fueron pensados para que la mayoría de intervenciones se pudieran realizar con herramientas relativamente simples. Un mecánico habilidoso o un aficionado experimentado podía desarmar el bloque y cambiar componentes con un conocimiento básico de la mecánica. Esto facilitaba su reparación en lugar de obligar a reemplazar el motor completo. Y aquí es cuando abro debate entre mecánicos de antaño y mecánicos modernos. Podríamos decir que un mecánico actual se lleva más dolores de cabeza y está obligado a hacer un cambiapiezas, ya que muchas piezas están hechas para fallar y ser reemplazadas. A veces son imposibles de reparar, ya que están hechas de esa manera para que vuelvas a gastar dinero. Entonces en la actualidad tenemos motores con piezas que no pueden ser reparadas y estamos obligados a reemplazarlas. La complejidad de la electrónica con demasiados sensores por todo el motor. Y ni hablar de los sensores que lleva el resto del vehículo. Hoy en día los motores son menos duraderos, quizás porque son mucho más complejos y tienen demasiadas piezas que pueden fallar, porque la electrónica es más eficiente que la mecánica, ¿verdad? Eso es lo que nos quieren hacer entender las fábricas, aunque los motores no duren tanto como los de antes. Y claro que sí podrían durar bastante, pero la maldita obsolescencia programada. En muchos diseños de motores antiguos se empleaban componentes estándar, que podrían encontrarse en varios modelos o incluso en diferentes gamas del mismo fabricante. Esto hacía que la adquisición de repuestos fuera más sencillas y asequibles, favoreciendo la posibilidad de mantener el motor operativo durante décadas. Hoy en día cambiar piezas se expande cada día y además son carísimas. Podríamos decir que existe un tipo de abuso respecto a los precios, ya que no son de tan buena calidad. En la actualidad los fabricantes intentan tener sus propios repuestos incompatibles entre motores, a veces de la misma marca. Ahora, ¿cuál es la expectativa de vida de un motor? Esto tiene varias aristas, pero básicamente un buen motor debería poder durar 1.000.000 de kilómetros mediante mantenciones regulares de fluidos como el aceite que lubrica las piezas móviles y el líquido refrigerante que ayuda a disipar el calor generado por la combustión. Muchos motores de antaño han superado esta meta del 1.000.000 de kilómetros como el Mercedes-Benz o M617. Si vemos sus características, este tenía un bloque de hierro fundido robusto, era de inyección diésel mecánico. Su inyección mecánica muy sencilla y sus tolerancias de resistencia soportaban combustible de diferentes calidades sin tener problemas. Rompió récords superando el 1.000.000 de kilómetros en taxis y vehículos particulares en todo el mundo. Sí, oíste bien, fueron muchas unidades que superaron el 1.000.000 de kilómetros, no solo un auto en particular, sino que muchos alrededor del mundo. Este motor fue aplicado en Mercedes-Benz de la serie W123 y W126. Otro motor que ha superado esta cifra del 1.000.000 de kilómetros es el Volvo Red Block. Entre sus características tenía una construcción sólida de bloque de hierro fundido, diseñado con una culata sencilla
requería de solo un leva y su mantenimiento era muy fácil, además de una alta variedad de piezas disponibles en el mercado. Este motor fue implementado en modelos de Volvo B18, B20, B21, B23, entre otros, superando el 1.000.000 de kilómetros, incluso llegando a récords de 1.000.000 de millas, equivalentes a 1.600.000 kilómetros. Otros motores como Toyota 22R, Volkswagen 1.9 TDI, Mopar Slant 6, Ford 300, Detroit Diesel y varios más tienen algo en común: un robusto bloque de hierro fundido con una resistencia mayor a la que necesita el motor. Tienen una resistencia de sobra, además de piezas muy resistentes como bielas forjadas, cigüeñal, válvulas y árboles de levas resistentes a altas temperaturas. Como ves, esto es lo que tienen en común los motores de antaño y los que los hace tan duraderos, además de tener a disposición sistemas mecánicos simples con un mantenimiento sencillo. Si bien en la antigüedad los motores eran más simples, quizás los estándares actuales sobre la contaminación están en desventaja debido a que no eran amigables con el medio ambiente y su consumo de combustible no era tan eficiente como los motores de hoy, además de que eran de cilindradas enormes y de gran peso. Estamos hablando del tiempo en que los automóviles usaban chasis y no monocascos. Los autos antiguos eran muy pesados y requerían de un motor musculoso para moverse, de ahí también la durabilidad de los clásicos que tras 50 u 80 años siguen viéndose bien, con carrocerías de metal grueso y resistentes, no como un auto moderno que al más mínimo impacto se abollan o simplemente se quiebran con tanto plástico que llevan encima. Pero eso es un tema para otro video, ya que existe un motivo de seguridad que quizás no está tan bien justificado. Volviendo al tema, estos motores podrían hoy en día seguir fabricándose y funcionando con todos los sistemas de anticontaminación, aplicando la tecnología necesaria para hacerlos más eficientes y así durar también 1.000.000 de kilómetros como lo hacían antiguamente, siendo amigables con el medio ambiente y amigables con el bolsillo, refiriéndome a consumo de combustible. Es posible, ¿por qué no lo hacen? El problema está en que bajarían las ventas. Con motores así de duraderos, los autos podrían superar los 50 años. Los costos de fabricación serían más elevados y al ser tan sencillos de mantener, los talleres mecánicos tendrían reducción de clientes, ya que muchos optarán por aprender a hacerlo en casa. Como puedes notar, todo gira en torno a un ecosistema comercial para generar riqueza, empleos, abrir tiendas de autopartes y poder invertir en más desarrollo de la tecnología para llegar algún día a un equilibrio entre durabilidad y eficiencia de consumo de combustible para lograr la perfección y ojalá cero emisiones contaminantes con combustibles del futuro. Y si piensas que el auto 100% eléctrico solucionó el problema, lamentablemente aún no es así. Los motores de combustión interna aún tienen bastantes décadas para seguir su desarrollo y por fin superar a los motores de antaño en cuanto a durabilidad y confiabilidad. El camino más bien va por los motores híbridos, pero eso es un tema para un próximo video. Y hay que ser justos, hoy en día sí existen motores muy duraderos, principalmente motores diésel en vehículos comerciales, como los motores Mercedes Sprinter, los motores Nissan Turbo Diesel, también existe el Toyota ARFE, motores Hyundai CRDI Turbo Diesel, utilizado mucho en taxis y vehículos urbanos, y una gran variedad de ellos, pero el problema es que estos vehículos son un poco más elevados en precios que los tradicionales de gasolina, y la gente como siempre elige los más baratos, pero requieren de una minuciosa mantención utilizando los productos adecuados, aceites de buena calidad, líquido refrigerante de buena calidad, entre otros productos, además de tener la frecuencia correcta en kilometraje para el cambio de estos fluidos, ya que la mayoría de estos son turbo, y el turbo se daña con aceite sucio, además de utilizar repuestos de la marca, ya que los repuestos alternativos suelen no ser muy duraderos, y el problema principal está en el bolsillo, ya que demasiadas personas optan por productos y repuestos de bajo costo, lo que disminuye la vida útil de los motores. En la antigüedad casi no existían repuestos de baja calidad, por lo tanto cuando reemplazabas algo casi siempre era bueno, así que si eres un amante de los clásicos y optas por tener uno, serás bastante feliz. Seguirá durando para toda la vida. Solo procura buscar un clásico que tenga aún repuestos en el sistema, ya que nunca dije que los motores antiguos no fallan, sino que su simpleza hace que la reparación sea muy rápida y sencilla, prolongando por años y años su vida útil. En la actualidad, a veces las reparaciones son tan complejas y costosas por la mano de obra y repuestos que conviene mejor comprar un motor nuevo, haciéndote partícipe del sistema consumista y utilizando los vehículos como si fuesen desechables. Y sígueme para más mecánica automotriz.